Estamos con Sebastián Díaz, profesor de filosofía egresado de la Universidad Nacional de Tucumán. Trabaja actualmente en nivel secundario, terciario y universitario y también es parte de lo que son las Olimpiadas Nacionales de Filosofía. Buenas tardes, Sebastián, un gusto. Un gusto igualmente, Carlos. Te agradezco la oportunidad y el compromiso con la tarea filosófica y bueno, y la amabilidad de compartirlo. Bien. Seba, primer interrogante. ¿Cómo, dentro de tu trabajo en la filosofía, cómo la entendés a la filosofía? Eh, bueno, es una pregunta dificilísima y el tiempo es acotado. Por lo tanto, tengo que filtrar y hacer una selección de prioridades. Eh, Creo que hay dos cosas que están emparentadas. Una es cómo se entiende la filosofía y después cómo se entiende la actividad filosófica en relación a la educación. Y obviamente quienes nos dedicamos a la filosofía casi siempre estamos en los dos frentes. Eh, para mí, la filosofía no puede ser únicamente una teoría, no puede ser solamente letra muerta. Eh, si bien yo comulgo con la idea de que todas las personas tienen capacidad de reflexión filosófica, como dice Heidegger, entre otros, eh, es una pregunta que, digamos, tenemos la desgraciada condición de que sí o sí nos ponemos en tela de juicio a nosotros mismos, más allá de que uno después se desvíe de esa cuestión. Pero es inevitable por el solo hecho de pertenecer a nuestra especie que uno no solo puede, sino que no puede dejar de hacerse la pregunta por el sentido de su existencia. Ahora, quedarse solo ahí me parece que es insuficiente. Hay que llenar de contenido esa pregunta por el ser, de acuerdo a la situación histórica por la que uno atraviesa. Entonces me parece que la tarea de un educador o educadora en filosofía es muy ardua porque supone no solo una reflexión profunda y seria acerca de estas cuestiones que no tienen solución, sino que cuyo valor está en transitarlas, sino que además implica adentrarse en la situación específica que uno está viviendo y con el contexto de aquellas personas con las que vamos a filosofar en el aula. Entonces tengo por un lado una concepción de filosofía que implica habérselas con problemas sin solución, como dice Beers, una vía de rieles y de trenes que salen de la nada y van a ningún lugar. Y uno dice, entonces, ¿para qué? Bueno, hay alguna ganancia en ese trayecto, pero al mismo tiempo me parece que ese trayecto no puede ser solo teórico, sino que implica un compromiso práctico de pensar juntos la realidad en la que estamos. Bien. Antes de que comencemos, me hacías un poco la distinción de esto de si era o no una ciencia. Me decías que tenías una posición tomada en eso, si la filosofía era o no una ciencia. Sí, no sé si decir una posición tomada, porque sería antifilosófico, ¿sí? O sea, yo pienso que un poco está la filosofía, según dicen al menos, tiene uno de sus orígenes en la Grecia antigua, y está esta idea platónica de que el filósofo o quien hace filosofía sale de la caverna. Pero me parece que también vale la pregunta, y Platón, por supuesto, se la debe haber hecho, de, bueno, ¿qué pasa cuando salimos de la caverna? ¿No? O sea, esto, una posición dada, tomada, diría, yo no he salido de la caverna, ¿sí? O siempre que uno sale hay otra caverna. Pero hasta el momento pienso que la filosofía no es una ciencia porque es capaz de y debe reflexionar sobre la inserción de los discursos científicos y los conceptos que la ciencia se apropia y con los que tiene injerencia en el mundo, o sea que sería, por así decirlo, una metaciencia, pero sí es una ciencia si uno amplía la noción de ciencia hacia aquellos discursos que pretenden ser en algún punto racionales, críticos, eh, y orientar nuestra vida. ¿Sí? Bien, en tu comprensión, digamos, de la filosofía, ¿cuál entendés que es el valor que tiene la filosofía hoy o siempre? Eh, bueno, me parece que podría tener un valor importantísimo, al menos en principio a uno le gustaría que así fuese, en relación a la posibilidad de llevar un registro reflexivo de nuestra propia actividad. ¿Sí? O sea, me parece que eso es quizás
el rasgo más valioso que puede otorgar la filosofía en cualquier ámbito. O sea, la posibilidad de reflexionar, de volver sobre sí y de mirar los conceptos con los que aprendemos el mundo para revisarlo. Esto ya está en el germen mismo de la tarea del filosofar, ¿sí? El conócete a ti mismo socrático, pero ahora no se lo puede entender, creo yo, como un producto. Toma, una vez que comas esto, te conoces a vos mismo. No, es, digamos, una tarea inacabable, es más bien una actitud frente a la vida, una actitud de vida, más que algo que se consiga como si fuese un producto. Entonces me parece que la filosofía debiera contribuir a esa actividad reflexiva, ¿sí? A los dos componentes, como reflexión, pero como actividad reflexiva. Bien. Seba, si tuvieras la posibilidad de conocer algún filósofo de cualquier tiempo histórico, ¿cuál o cuáles serían y por qué? Eh, bueno, muchos en principio. Menciono dos o tres así rápidamente para no ocupar tanto el espacio. Me parece que es inevitable que uno sienta cierta fascinación por Sócrates. Eh, es difícil, o no sé si estoy del todo de acuerdo con la visión que pondera a un único sujeto como el origen del filosofar. Más bien estoy en desacuerdo. Pero sí tiene Sócrates, según dicen, una serie de características que lo hacen fascinante y que sintetiza el espíritu filosófico, ¿no? Esto, la revisión permanente del sí mismo, el valor del diálogo, eh, incluso cierta actitud valiente frente a la situación que lo aqueja. Una frase que se le atribuye que me parece magnífica es la de una vida sin examen no merece la pena vivirse, ¿no? O sea, ¿para qué estoy vivo si simplemente me voy a sentar en la vereda a esperar la muerte? No, no somos un objeto, digo. Hay que tratar de, ¿no? Como dice, creo que es Cabanchik, un filósofo argentino, que la realidad trabaja en abierto misterio. Bueno, es una tarea nuestra que ese misterio nos interpele. O sea, hay algo misterioso que no se resuelve, pero justamente eso me interpela y hace que yo lo busque, ¿no? De manera tal que me parece que Sócrates es un ineludible. Me gustaría también un poco conocer el otro lado, alguna de las filósofas de la antigüedad. Si es que existió Diotima, me parece que sería maravilloso poder conocerla. A ella se le atribuye la posición que Platón le da a Sócrates en el banquete de la filosofía vinculada al eros, ¿no? A esa actividad eh, que rescata no tan solo el sofós, la sabiduría, sino los filos, ¿sí? El deseo por saber más que el saber mismo. Y dicen que Diotima ha tenido mucho que ver con eso y que Sócrates incluso sacaría de ahí estas ideas. Y finalmente, Wittgenstein me parece un filósofo que ha dado vuelta a las cosas, que tiene una manera de hacer filosofía, eh, esta idea un poco de como terapia, es decir, evitemos también los monstruos que la propia actividad filosófica nos genera y engendra. Y para eso hay que tener una actitud filosófica. Bueno, me parece que además es una personalidad como muy especial, muy especial, que a quien no le encantaría conversar un rato. Bien, me quedé pensando en esto de el lugar de la mujer en la filosofía. Justamente Platón tenía hasta una imagen, digamos, no tan negativa, ¿no es cierto?, para lo que era, bueno, ese tiempo. Bueno, esta filósofa que planteas que es como que ocupa un lugar central y de ahí se llega a la conclusión de que tenía una concepción, pero igualmente creo que la humanidad se perdió mucho sin contar con el pensamiento de la mujer. ¿Cómo Eso sin duda, digamos, es como la razón. Yo creo que la filosofía tiene entre sus rasgos la racionalidad, es algo discutible, pero que yo defiendo. eh, pero la razón también ha sido muy masculina en los hechos. Ha desplazado otras formas de sentir y de pensar más alineadas al feminismo que sin duda tienen mucho para decir eh, y han sido excluidas y en algunos casos, aún en esas condiciones excluidas, han llegado a ser partícipes fundamentales de la construcción
del pensamiento. Me parece que en ese sentido Diotima es un caso para revisar, porque hasta donde yo entiendo, no soy un experto en esto, eh, si, si los mayores popes de la filosofía, como Sócrates, Platón, en fin, tienen referencias a ella como alguien de quien han aprendido nada más y nada menos que a filosofar, bueno, evidentemente tiene un lugar estructurante, ¿no? Esto de decir, bueno, Sócrates saca o pone en boca de Diotima la idea del amor por la sabiduría, bueno, que es la base del filosofar. Bueno, entonces hay que revisar un poco por ahí esta, aunque ya sea también un lugar común decir que hay que revisar la historia de la filosofía porque ha sido hecha por hombres, creo que es cierto, creo que es cierto. Bien. Bueno, Sebastián, agradecerte por tus conceptos, eh, muy, muy valiosos. Seguramente nos nos sentaremos a reflexionar sobre lo que has dicho con los estudiantes, así que muy, muy agradecido por tu tiempo también. No, agradecido a vos, sinceramente, Carlos, por la oportunidad, y espero que sigamos en contacto con alguna ida y vuelta, sea personal o a través de los estudiantes, ¿por qué no?